Hace apenas unos años, escuchar noticias sobre un brote viral en un barco habría parecido algo lejano, casi como el argumento de una película. Hoy no. Hoy, después del COVID, el mundo entero reacciona diferente cuando aparecen palabras como aislamiento, virus mortal, protocolo sanitario o OMS. Y justamente eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con el crucero MV Hondius, un barco que navega por el Atlántico rumbo a Tenerife, mientras autoridades internacionales intentan contener un brote asociado a una de las variantes más peligrosas conocidas del hantavirus, la cepa Andes. La situación escaló rápidamente después de confirmarse varios casos sospechosos y al menos 5 contagios confirmados relacionados con el barco. La Organización Mundial de la Salud ya está involucrada directamente en la investigación, mientras gobiernos, sistemas sanitarios y autoridades portuarias coordinan una operación extremadamente delicada. El presidente de Canarias confirmó que el crucero no atracará de manera convencional en las islas y que los pasajeros serán evacuados utilizando lanchas especiales, evitando cualquier contacto con la población local. Las autoridades españolas fueron todavía más claras. Los pasajeros serán evaluados a bordo y no abandonarán el barco hasta que todo el protocolo de repatriación esté completamente preparado. En otras palabras, el miedo no es solo el virus, el miedo es repetir errores del pasado. Porque después del COVID, el mundo aprendió que las amenazas biológicas pequeñas pueden crecer muchísimo más rápido de lo que parece. Y justamente eso es lo que hace tan inquietante esta historia. No estamos hablando de una enfermedad cualquiera. El hantavirus siempre fue considerado uno de los virus respiratorios más agresivos monitoreados por epidemiólogos. No porque tenga millones de casos globales, sino porque combina características extremadamente peligrosas. Puede destruir los pulmones en muy poco tiempo, tiene una mortalidad elevada, y en el caso específico de la cepa Andes, existe algo todavía más preocupante: antecedentes documentados de transmisión entre humanos. Y esa es la parte que cambia completamente el nivel de alarma, porque la mayoría de los hantavirus normalmente se transmite desde roedores hacia personas. Pero la variante Andes es distinta. Durante brotes ocurridos en Argentina y Chile, científicos detectaron cadenas de contagio donde varias infecciones parecían haberse producido entre personas cercanas, especialmente familiares o contactos estrechos. Y aunque esos eventos fueron limitados, alcanzaron para convertir a esta cepa en una de las más vigiladas del planeta. Lo inquietante es pensar cómo empieza todo. Un pequeño roedor de menos de 30 gramos. El llamado ratón colilargo, un animal nocturno que vive principalmente en bosques del sur de Argentina y Chile. Parece insignificante, pero en biología muchas veces las amenazas más grandes vienen de organismos aparentemente pequeños. Este roedor puede portar el virus Andes sin enfermar gravemente. El problema aparece cuando su saliva, orina o heces contaminan el ambiente. Con el tiempo esos residuos se secan y pequeñas partículas virales quedan suspendidas en el aire. Una persona entra a un lugar cerrado, respira sin darse cuenta y el virus entra al cuerpo. Lo aterrador es que al principio todo parece una gripe común. Fiebre, dolores musculares, cansancio extremo, escalofríos, náuseas, síntomas tan normales que la mayoría de las personas probablemente no sospecharía algo grave. Pero en algunos casos ocurre una transición brutal. Los pulmones empiezan a llenarse de líquido. Respirar se vuelve extremadamente difícil. El cuerpo comienza a quedarse sin oxígeno. Y en cuestión de horas, una persona aparentemente estable puede terminar en terapia intensiva luchando por sobrevivir. Eso es justamente lo que hace tan peligroso al síndrome pulmonar por hantavirus: su capacidad para deteriorar rápidamente al paciente. Y ahora imaginemos ese escenario dentro de un crucero aislado en medio del océano. Decenas de pasajeros de múltiples nacionalidades compartiendo espacios cerrados durante días, mientras las autoridades intentan determinar exactamente qué ocurrió. De hecho, la situación se volvió todavía más compleja cuando se confirmó que 30 pasajeros abandonaron el barco semanas antes de que el brote fuera detectado oficialmente. Algunos viajaron a distintos países. Canadá ya mantiene personas en aislamiento preventivo. Estados Unidos monitorea pasajeros en varios estados. Equipos consulares se están movilizando.
Y aunque las autoridades insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, el despliegue internacional muestra claramente que nadie quiere subestimar la situación, porque el COVID dejó una cicatriz psicológica enorme en la humanidad. Antes de 2020, un brote aislado probablemente habría sido tratado como una noticia médica menor. Hoy no. Hoy cualquier enfermedad respiratoria desconocida inmediatamente activa recuerdos muy específicos, hospitales saturados, fronteras cerradas, cuarentenas, mascarillas, incertidumbre. Y aunque el antivirus no funciona igual que el COVID, la memoria colectiva hace que el miedo aparezca mucho más rápido, especialmente cuando se menciona la posibilidad de transmisión humana. Ahora bien, es importante entender algo fundamental. Que un virus tenga potencial peligroso no significa automáticamente que vaya a convertirse en pandemia global. Y acá la ciencia es muy clara. La mayoría de los contagios de hantavirus siguen ocurriendo por contacto con roedores infectados, no por transmisión masiva entre humanos. Eso limita muchísimo su expansión. Además, los expertos y organismos internacionales reaccionan hoy mucho más rápido que hace algunos años precisamente porque el mundo aprendió la lección. Pero incluso así, la situación del MV Hondius deja algo muy incómodo sobre la mesa. Vivimos en un planeta extremadamente vulnerable a las enfermedades emergentes. Nunca hubo tantos humanos compartiendo ciudades densamente pobladas. Nunca viajamos tan rápido entre continentes. Y nunca estuvimos tan conectados con ecosistemas alterados por nosotros mismos. La destrucción de hábitats naturales, el cambio climático y la expansión humana aumentan constantemente el contacto entre personas y animales salvajes. Y cada vez que eso ocurre, aumenta también la posibilidad de que nuevos virus crucen la barrera entre especies. De hecho, muchos científicos creen que las pandemias modernas no son anomalías raras, sino consecuencias inevitables de cómo funciona la evolución en un mundo hiperconectado. Los virus llevan millones de años adaptándose para sobrevivir, y algunos tienen una enorme capacidad de mutación, especialmente los virus ARN, que cambian constantemente mientras se replican. La mayoría de esas mutaciones no sirve para nada. Muchas incluso destruyen al propio virus, pero ocasionalmente aparece una variante mejor adaptada, más transmisible, más eficiente, más resistente dentro del cuerpo humano. Y ahí es donde comienza el verdadero miedo epidemiológico. Porque las pandemias no empiezan cuando el mundo entra en pánico. Empiezan mucho antes, cuando todavía parecen demasiado pequeñas como para preocupar realmente a la mayoría. Un grupo reducido de enfermos, un brote local, un barco aislado en medio del Atlántico. Exactamente así comienzan muchas historias que al principio parecen lejanas, hasta que dejan de serlo.